amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Antes de comenzar a utilizar V-Ray, algo muy importante que nos hizo falta es agregar la iluminación en Spot justo en este lugar, y para esto lo vamos a agregar muy rápido, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar esto y podemos ir, por ejemplo, a este lugar que sea visible justo esta parte baja o esta cara. Ahora nosotros tendríamos que tener una iluminación de preferencia por Spot y nosotros podríamos modelarla, o como ya lo hemos hecho anteriormente, simplemente irnos a una página de internet y descargarla. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes iluminaciones por medio de Spot. Nosotros podemos elegir la que más nos guste. Por ejemplo, podría ser esta. Vamos en descargar. Yo tengo SketchUp 2022, por lo tanto la voy a descargar en esa versión. Recuerden que vamos a abrir. Y por ejemplo, ahora una vez que está abierto el archivo, nos aparece estas imágenes que las agregaron de referencia. Y aquí tenemos el modelo del spot como tal. Por ejemplo, esta parte es la que va ahogada en la losa. Y justo aquí tenemos la iluminación como tal. Y por ejemplo, si no les gusta mucho este tipo de iluminación, tenemos diferentes en la misma página. Podemos seleccionar y descargar. En mi caso, con este tipo de iluminación es bastante sencilla y la voy a utilizar, pero antes recuerden seleccionar todo y lo vamos a agrupar. Ahora sí, control C para copiar, lo llevamos a nuestro proyecto y lo vamos a pegar con control V, y por ejemplo lo voy a agregar en este lugar. Recuerden que ustedes, si gustan, pueden escalarlo. En mi caso lo voy a dejar como tal. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar este elemento, voy a entrar en él justo en esta cara, y lo que necesitaría es recortar justo esta área en donde necesito que sí sea visible el spot. Eso se puede hacer a través de un círculo o lo podemos hacer a través de un arco. Selecciono por ejemplo el arco. Podemos seleccionar este arco y le voy a cambiar los segmentos. Recuerden que eso ya lo expliqué en un video anterior. Entre más segmentos agreguemos, más perfecta va a ser la forma del círculo, pero no debemos de exagerar y ponerle demasiados segmentos o nuestro archivo será muy pesado. Por ejemplo, esta cara nosotros podríamos eliminarla o simplemente, por ejemplo, control Z y empujarla un poco. Con rayos X me la voy a llevar como a este extremo. Desactivo rayos X y ahora ya tendríamos visible nuestro spot. Por ejemplo, salgo de todo esto y ese sería el resultado. Otra opción que tenemos es que, por ejemplo, voy a seleccionar todo, voy a dar en mover desde cualquier punto, control para copiar, y por ejemplo me voy a ir un poquitito más a este otro lugar. Con la flecha derecha en nuestro teclado vamos a bloquear ese mismo eje y por ejemplo yo quiero que en esta parte se agregue el último spot, más o menos aquí. Y lo vamos a dividir, no sé, por ejemplo, entre unos 5 o 6 spots, más o menos. Yo ahí lo dividí entre 5, está bastante bien. Y se pusieron todos con la misma distancia, sin necesidad de contar manualmente la distancia entre un spot y otro. Voy a hacer el mismo procedimiento que acabo de realizar, en donde voy a entrar a esta cara y voy a crearlo a través de arcos. Justo de esta forma. Una vez hecho esto, nosotros tendríamos que agregar o crear una escena, la cual vamos a utilizar para sacar los renders finales. Recuerden que cada escena va a ser un render. Por ejemplo, esta escena justo en la que estamos sería toda esta parte del render final. Y por ejemplo, si ahora nosotros procederíamos a sacar un render, sería toda esta área también. Por ejemplo, en la vista interior la vamos a utilizar como referencia para sacar el render que nosotros ocupamos. Para esto, lo primero que yo les recomiendo es que se vayan, por ejemplo, a las etiquetas y vamos a desactivar u ocultar tanto el muro LED, la losa y los plafones. Esto es para poder ver un poco mejor la parte interior. Por ejemplo, si en su render quieren que se mire algo como la imagen de referencia, podríamos ajustarnos más o menos a esta vista. O si quieren un render frontal, más o menos de esta forma, sería justo aquí. Y en su caso, si quieren un render en donde se alcanza a ver un poco de la puerta corrediza, lo pueden hacer de este lugar. En mi caso solamente voy a sacar dos renders. Uno va a ser justo en el centro. Para esto ya lo expliqué en un video anterior. Vamos a situar primero la cámara. Entonces lo voy a poner más o menos en este lugar, un poco retirado del muro.
más o menos aquí. Y ahora vamos a dar un poco la vuelta y nos vamos a ajustar más o menos a lo que queremos ver dentro del render. Por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos que dar la altura del ojo, obviamente agregándole el espesor de la losa como tal. Por ejemplo, yo lo quiero a 1,63 m, pero le vamos a agregar el espesor de la losa, que creo que es de 20 centímetros más o menos. Entonces vamos a poner 1,83 m. Doy enter y ya se ajustó mi vista a esa altura. Por ejemplo, ahora vamos a dar en esta opción de zoom y sin aplastarla nada tenemos un campo visual. Por ejemplo, ahorita lo tenemos en 38 grados. Normalmente yo recomiendo que lo utilicen en un máximo de 35 32 grados, más o menos de esta forma, ya que si por ejemplo utilizamos, no sé, un 45, se ve bastante amplia la toma, pero algunas cosas puede que se distorsionen un poco. Por ejemplo, en mi caso, con un rango visual de 35 está más o menos bien. Lo pueden dejar por ejemplo hasta 37, 32. Eso pues ya depende de sus renders. Para este caso, por ejemplo, lo vamos a dejar en un máximo de 38. En esta parte, si quieren ajustarlo, podemos utilizar esta herramienta y movernos un poquitito. También podemos rotar un poco. Pero recuerden que cada que movemos algo tenemos que regresar a las dos herramientas, tanto de la altura de ojo y modificarlo. Y ajusto otra vez. Ahora algo muy importante es irnos a esta herramienta. Nos vamos a ir en cámara y en perspectiva de 2 puntos. Esto es para que se ajuste totalmente la toma y que no tengamos diferentes efectos, como se muestra en esta imagen de referencia, muy distorsionados. Ahora aquí nosotros vamos a proceder, antes de agregar esta escena, a volver a activar nuestra losa, nuestro muro LED, y en dado caso de que lo tuviéramos desactivado, también el plafón. Si ustedes tienen algo aquí que no quieren que se vea en un render final, pues lo van a desactivar. Entonces desde esta parte, si ya les agrada totalmente esta vista, vamos a guardarla. Recuerden, nos vamos en escena, damos en añadir, en esta parte vamos a cambiar el nombre y si le voy a poner por ejemplo que es para el render 01. Ahora vamos a añadir otra escena. Vamos a partir del mismo, del interior, salimos. Recuerden que por el momento desactivamos la losa y también el plafón. Y ahora voy a agregar una en este lugar. Voy a situar la cámara más o menos en este punto. Me desplazo un poco, más o menos aquí. La altura va a ser igual, 1,83. En el rango de zoom, por ejemplo aquí lo puedo poner en 35. Está bastante bien. Ustedes lo pueden dejar un poco más, un poco menos. Recuerden que pueden seguir ajustando todo, pero al finalizar tenemos que ir en cámara y perspectiva de 2 puntos. Ahora recuerden volver a habilitar el plafón, el LED y la losa y todo lo necesario. Una vez en esto vamos a crear una escena, cambiamos nombre, por ejemplo este va a ser el render 02. Y ahora tenemos el render 01 que va a ser el principal y tenemos el render 02. Ustedes pueden agregar la cantidad de vistas y escenas que ustedes necesiten para este proyecto. Por ejemplo, se pueden dar un poco más de zoom, ir por ejemplo a este lugar y que un render esté más o menos de esta forma. Estaría bastante bien. Pueden jugar con la cámara tanto como les agrade. En este caso voy a utilizar el render 01 para comenzar. Recuerden que al cambiar cualquier cosa tenemos que guardarlo con control S. Ahora por ejemplo lo siguiente es abrir directamente nuestro programa de V-Ray. En este caso está en este pequeño icono. Si lo tienen instalado pero no les aparece aquí como tal, es muy probable que esté en extensiones y en V-Ray. Ustedes nada más lo van a abrir directamente de aquí. En mi caso lo voy a abrir directo en este icono y por ejemplo una vez que se abre, en este lugar me aparecen todos los materiales que yo tengo, todas las luces, la geometría y todo lo que yo tengo en este proyecto. Pero antes de comenzar con materiales o algo, nos vamos a ir en ajustes. Esto es para nosotros ajustar de una vez el tamaño exacto que va a tener nuestro render final. Por ejemplo, nos vamos en esta opción de render y ahora tenemos estas diferentes opciones. Por ejemplo, pueden utilizar cualquiera de estas o podemos ponerlo en ajuste y nosotros podemos definir una calidad y un tamaño como tal. Y por ejemplo, si activamos esta opción, como se podrán dar cuenta, las orillas se tornan de un tono más oscuro. Por ejemplo, si cambio ese tamaño, esto, lo que está dentro de la vista, es lo que va a ser visible al momento de sacar el render, justo de esta forma. Y todo lo demás que está un poco más oscuro no va a ser visible en nuestro render. Por ejemplo, si ahora cambio, este va a ser el tamaño de la imagen y esto es lo que será visible. Más que nada lo que cambia es el tamaño final de la imagen. Ahora por ejemplo en esta parte voy a cambiar la calidad o los píxeles, por así decirlo. Por lo tanto aquí yo recomendaría poner por ejemplo 1120. Automáticamente se va a cambiar este otro. En este caso voy a utilizar este formato
vuelvo a poner 1120 y se cambia automáticamente. Esto es porque yo necesito esta calidad o este tipo de imagen para subir este tipo de render, ya sea en Instagram o Facebook o algún tipo de red social. Obviamente ustedes pueden ajustar esto sin ningún problema. Entonces, una vez que ya modifique esto, puedo simplemente no cerrar, sino minimizar esto. Y recuerden que desde esta vista nosotros podemos seguirla modificando. Por ejemplo, si ustedes ahora quieren que esté un poquitito más abajo la vista, sigue sin haber ningún problema. Por ejemplo, si ahora en el zoom se modificó bastante, vamos a cambiarlo. Recuerden, cámara de 2 puntos, la altura del ojo está en 1.82, nosotros teníamos 1.83 creo, y ya estaría. Aún podemos seguirla modificando, pero a mí ya me gusta cómo está. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a esta escena que sería el render 1, clic derecho y actualizar escena, ya que se modificó. Vamos a dar en actualizar y listo. Esto mismo vamos a hacer con el render 2, que sería este. Como se podrán dar cuenta, ahora aparece en este tono un poquitito más oscuro la parte que no va a ser visible en el render. De igual manera, podemos modificar el campo visual, ya que se cambió todo esto. Puede ser, por ejemplo, 48, 45, la altura si es que se modificó también. Y recuerden siempre irse a cámara y perspectiva de 2 puntos. Por ejemplo, aquí está un poco recortado. Hay algunos elementos que me gustaría que fueran un poquitito más visibles. Por lo tanto, voy a modificar esto un poquitito más o menos así, y lo voy a volver a actualizar. Ok, una vez que ya actualizamos, por ejemplo, me voy al render 1. Recuerden que tenemos en esta parte V-Ray abierto todavía. Y ahora algo muy importante es a la hora de sacar un render la calidad final. Pero mientras nosotros estamos configurando cualquier cosa, ya sea si estamos modificando material para que sea un poco más brilloso, un poco más opaco, si estamos sacando constantemente renders con su calidad normal, sería demasiado tardado, nuestras computadoras no podrían tanto, tal vez puede que se sobrecalienten y no es lo mejor, sobre todo si tienes el tiempo encima y ya tienes que entregar muchos renders y vas a estar modificando constantemente. Pues tenemos diferentes formas. Una de ellas es utilizar el tipo de render interactivo y podemos poner esto a una calidad media más o menos. Esto quiere decir, por ejemplo, ahora oprimimos aquí y va a comenzar a sacar un render interactivo. Esto quiere decir que poco a poco va a ir sacando mejor calidad. Por ejemplo, podemos pausarlo y tenemos una opción muchísimo mejor al momento de diseñar o al momento de cambiar algo. Por ejemplo, si estamos cambiando esta silla nada más, seleccionamos esta herramienta, seleccionamos la silla y ahora el render interactivo va a ser solamente sobre la silla. Como se podrán dar cuenta, ahora solamente está sacando la calidad cada vez un poco mejor de la silla nada más. Igual podemos pausar y desactivar esta herramienta, no hay ningún problema. Eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Por ejemplo, a ustedes les va a aparecer más o menos de esta forma. Y aquí hay algo bastante interesante. Si nosotros desplegamos esto, nos aparece el historial de los renders. A ustedes les debe de aparecer más o menos igual que a mí, sin ningún tipo de imagen. Y para eso nosotros tenemos que habilitar esta opción de historial. Por lo tanto, nos vamos a ir en opciones. Ahora en esta parte nos vamos a ir en historia, vamos a activarlo y vamos a crear una carpeta en donde se van a guardar todas nuestras historias o el historial de las imágenes. En mi caso va a ser en documentos. Voy a crear una nueva carpeta aquí que se va a llamar, por ejemplo, historial de V-Ray. Selecciono esa carpeta y le doy en seleccionar carpeta. Una vez aquí ya está todo bien y lo voy a guardar. Después, cada que nosotros terminemos de sacar un render previo aquí, se va a guardar también en esta parte. Y también podemos desplegar esas otras opciones, pero eso lo miraríamos después. Otra cosa que se pudieron dar cuenta es que el render como tal está muy oscuro. A excepción de la iluminación de los focos, está todo totalmente oscuro. Y si recordarán, voy a minimizar esto. Tenemos ventanas por todos lados. Por ejemplo, tenemos las puertas corredizas y tenemos una ventana en la parte de atrás. Y si me voy, por ejemplo, a la iluminación, por ejemplo, voy a deshabilitar esto. Y ahora en esta parte nosotros podemos utilizar la luz solar que ya trae por defecto. Vamos a desplegar estas opciones. Y por ejemplo, podemos activar esta opción en donde nosotros vamos a poner exactamente dónde está el sol y cuál es la altura. Por ejemplo, esa. Desactivo esta opción y voy a dar en esta opción de render. Por ejemplo, voy a pausarlo, me voy a configuraciones, sigo en interactivo pero le voy a bajar mucho la calidad y por ejemplo vuelvo a activar este render y por ejemplo aún así la luz solar no está como tal. Voy a pausar y vuelvo a mover esto un poco más
Y por ejemplo, en este lugar ya se alcanza a percibir cómo va entrando un poco la luz solar. Puedo pausar, mover un poquitito esto, vuelvo a activar y podría ser más o menos de esta forma. Por ejemplo, puedo pausar esto un poquitito más y podemos cambiar la intensidad del sol. Por ejemplo, ahora voy a aumentarle a 5, que es un poco, pero pues lo voy a aumentar. Y justo de esta forma es como nosotros podríamos utilizar la luz natural por defecto de V-Ray, o en el caso de nosotros si tenemos algún render en donde se note un poquitito más el exterior, por ejemplo algunos reflejos en donde se note el cielo, las nubes, etcétera, solemos utilizar otro tipo de iluminación en estos proyectos, hace que se vea un poco más profesional y un poquitito más realista. Entonces en este caso voy a desactivar la luz solar, pero antes voy a detener este render. Ahora desactivo la luz solar. Entonces nosotros podemos trabajar a través de un Dome Light, que sería esta opción. Para esto puedo irme por ejemplo a esta vista, salgo un poco, más o menos aquí. Ahora vamos a dar un clic en esta herramienta y podemos agregar uno solo en cualquier lugar. Puede ser por ejemplo aquí, aquí, en donde sea. Por ejemplo lo agrego aquí y ahora agregamos esta herramienta o ya está habilitada en nuestros renders, por así decirlo. Me voy otra vez al render 01. Y una vez agregado el Dome Light, recuerden que tenemos desactivado el Zoom Light, activamos el Dome Light, se tiene que mirar de esta forma. Por ejemplo, aquí está desactivado y aquí está activado. Seleccionamos Dome Light y nos aparece su configuración. Nosotros normalmente este tipo de herramienta de Dome Light lo utilizamos con este tipo de imágenes, como se muestra en la imagen de referencia. Esto nosotros podemos descargarlos totalmente gratis desde bastantes páginas de internet. Por ejemplo, en esta página tenemos diferentes imágenes HDRI de diferentes cielos. Nosotros podemos utilizar ya sea uno para interiores, uno para exteriores, eso ya depende de su proyecto. En el caso de nosotros podemos utilizar uno de interiores, o yo en particular suelo utilizar uno más o menos como estos, o cuando mucho utilizo este tipo de mapas de HDRI, ya que me gusta que tengan algún tipo de vegetación para que no se mire totalmente vacío, si es que tenemos alguna vista, algún render, que se pueda notar un poco el fondo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo elegí esto, puedo cambiar la calidad. En el caso de sus renders finales, si van a tener una calidad muy buena de renders, pues sí les recomiendo que lo descarguen en 8K, en 16, pero en mi caso con 4K está bastante bien. Y ahora voy a dar en descargar. Entonces me voy otra vez a V-Ray y en esta parte me voy a ir justo en este icono, abro la carpetita, en mi caso me voy a descargas y aquí estaría la imagen, la cual voy a abrir, y una vez que lo agregamos vamos a ir hacia atrás. En esa parte la vamos a dejar como tal. Aquí la vamos a poner como una esfera. Voy a volver a sacar otro render. Por ejemplo, está bastante oscuro el render todavía. Nosotros tenemos que configurar bastante esto. Voy a pausar. Por ejemplo, le voy a cambiar la intensidad. Voy a subirla, por ejemplo, a 3. Ahora ya se mira un poco más. Puedo, por ejemplo, pausar esto, me voy a configuraciones, me voy en cámara y en esta parte podemos cambiar la exposición de la cámara. Por ejemplo, ahí yo la cambié a 12, podemos cambiarlo por ejemplo a 11. Les recomiendo no bajar muchísimo la intensidad, ya que se va a ver bastante saturado. Hay que jugar un poco con eso sin saturar mucho. Por ejemplo, ahí está bastante bien. Pauso esto, me voy a las luces, Dome Light, y aquí sí puedo comenzar a subir un poco más de intensidad del Dome Light. Por ejemplo, podría ser más o menos de esta forma. Y por ejemplo, si vamos a esta opción y vamos a textura, nosotros podemos cambiar la rotación de este cielo que acabamos de agregar. Por ejemplo, aquí no es visible en el render, hay que modificarlo un poquitito más. Por ejemplo, podría ser de esta forma, ya que el sol comienza a entrar por la puerta corrediza y alcanza a llegar un poco a la barra y a iluminar inclusive una parte del suelo. Podría ser de esta forma o lo pueden modificar un poco. Por ejemplo, ahora justo este ángulo en donde estaría el sol me gusta bastante y creo que voy a quedarme con ese. Si ustedes gustan pueden utilizar el mismo. Por ejemplo, voy a pausar y recuerden que podemos cambiar la intensidad de este sol, todo lo que nosotros necesitemos. Obviamente tenemos que tener cuidado de no quemar mucho la imagen, justo como se muestran estos ejemplos de tipo de renders o tipo de imágenes normales que están un poco quemadas, así es que tenemos que tener cuidado con eso. Por ejemplo, yo ya lo voy a dejar como tal y el Dome Light ya me gusta, por lo tanto lo dejaré así. Ahora, por ejemplo, voy a guardar mi primer render en historial. Y para esto le voy a aplastar a este icono de render y me voy a esperar hasta que termine de sacar el render final. Recuerden que ahorita está configurado para una calidad mínima, pero aún así suele tardar un poco de tiempo, no se preocupen.
Y por ejemplo, una vez que ya terminó, nosotros podríamos guardarlo tanto en nuestra computadora o en este caso simplemente lo voy a agregar en mi historial. Esto principalmente yo lo voy a utilizar para ver la diferencia entre un render y otro. Si gustan ustedes pueden omitir estos pasos y solamente crear su render final. Por ejemplo, otro paso que nosotros podríamos hacer en este lugar es, por ejemplo, abrir esto. Voy a hacer un poco más pequeño el historial. Por ejemplo, ahora vamos a dar en crear un nuevo tipo de layer. En este caso vamos a utilizar la exposición. Entonces, para ver más o menos qué tan saturada está la imagen, nos vamos a ir en View, Color Clamping y vamos a poner Force Color Clamping. Y por ejemplo, algunas cosas están bastante saturadas y una vez que agregamos este layout de exposición podemos modificarlo. Como se pueden dar cuenta, más o menos de esta forma ya se modificó. Podemos cambiar un poco el contraste y por ejemplo, si yo modifico la exposición y la pongo en este lugar, estaría bastante quemada esta imagen y nosotros tendríamos que bajarla poco a poco hasta que todos estos colores desaparezcan como tal, más o menos de esta forma. Esta opción de la iluminación se mira un poco quemada, pero esto es principalmente porque tenemos un material que está emitiendo mucha luz. Eso después lo vamos a arreglar. Entonces ahora, por ejemplo, me voy a View y ya no voy a ver ese tipo de colores y podemos continuar con el siguiente paso. Por ejemplo, esto lo puedo cerrar por el momento y por ejemplo ahora lo que tenemos que hacer es pues modificar los materiales de cada cosa. Como se podrán dar cuenta, por ejemplo, algunos materiales ya están agregados y ya se miran bastante bien, inclusive podríamos dejarlo así si ustedes lo necesitan. Y para esto vamos a irnos en materiales y ahora tenemos bastantes en este lugar. Sería bastante complicado estar viendo uno por uno y sobre todo porque puede que no todos los materiales estén visibles, al menos en esta vista o en esta escena, y pues sería bastante complicado estarlos buscando, pero tenemos una opción más rápida de encontrar justo los que nosotros ocupamos modificar. Para esto, por ejemplo, voy a cerrar etiquetas, voy a cerrar escenas también el instructor y me voy a quedar con materiales y con el cuentagotas. Por ejemplo, si yo ahora selecciono este elemento, me aparece que es este material y también en V-Ray ya está seleccionado. Por ejemplo, ahora que está seleccionado, en esta parte ya tenemos el material como tal y como se podrán dar cuenta, este ya está un poco configurado porque yo lo he configurado anteriormente para otros renders. Y en el caso de este material es, por ejemplo, como se muestra en esta imagen de referencia, un tipo plástico para las puertas, bastante brilloso, bastante reflectivo. Yo lo tengo con esta configuración si gustan utilizarla. Por ejemplo, ustedes lo pueden hacer un poco menos brilloso, un poquitito opaco. En mi caso sí me gusta que esté bastante brilloso y lo dejo como tal. Y el color yo lo quiero totalmente blanco, por lo tanto lo dejaré así. Entonces el material principal de las puertas ya quedaría en mi caso. Por ejemplo, otro material a modificar sería el piso, por lo tanto lo selecciono y ahora ya lo tenemos aquí. Por ejemplo, tiene un color, abrimos y tiene una textura. Nosotros aquí podemos abrir esto otra vez y podemos volver a seleccionarlo. En su caso, recuerden, dejen en la cajita de descripción un link de descarga para que tengan todos estos materiales y les voy a enseñar cómo configurarlos dentro de V-Ray. Entonces lo primero aquí sería el material base, que sería este de aquí. Vamos a dar en abrir, en este lugar ya lo vamos a dejar como tal y vamos a ir hacia atrás. Ahora, por ejemplo, vamos a abrir esto y vamos a irnos directamente a Reflection Color. Recuerden que estamos trabajando ahora a través de imágenes que son bitmap y estamos en esta carpeta de este material y vamos a buscar un archivo que se llame Reflect o Reflection. En este caso sería este. Entonces, una vez seleccionado, damos en abrir. Ahora algo muy importante es ponerlo en línea y vamos hacia atrás. Ahora este material, como se pueden dar cuenta, poco a poco va cambiando. Ahora, por ejemplo, vamos a irnos a esta opción de glossiness, otra vez por bitmap y vamos a buscar un archivo que se llame gloss, que sería este. Les recuerdo, en el caso de su material, si no lo tienen, no se preocupen, igual podemos utilizar un material aunque no tenga tantos archivos como este. Doy en abrir, ponemos en línea y vamos hacia atrás y esto ya en automático se va poniendo la textura como es. Nosotros podemos seguirla modificando en dado caso de utilizarlo. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir a BOM, aquí le vamos a poner Normal Map, vámonos otra vez a esta opción y vamos a buscar un archivo que normalmente está como normal. Por ejemplo, podemos utilizar el que sea, yo voy a utilizar este y damos en abrir. Recuerden, en linear y listo. Y ahora este material ya está configurado, ustedes pueden modificarlo un poco más. En mi caso yo lo dejo como está
está y ya estaría de esta forma. Por ejemplo, el siguiente material será la barra. Nos vamos con el gotero, seleccionamos la barra y ya la tenemos en este lugar. Por eso estuvimos creando material por material anteriormente. Por ejemplo, aquí ya tenemos la textura de mármol. Podemos irnos otra vez aquí. Podríamos modificarla en dado caso de necesitarlo. Por ejemplo, lo voy a seleccionar otra vez y doy en abrir y me voy hacia atrás. Comenzamos otra vez con Reflection. Entonces ahora, por ejemplo, me voy en Reflection, me voy a esta opción. Utilizamos el archivo que se llama Reflex y damos en abrir. Recuerden, es linear y para atrás. Ahora vamos a utilizar los glossiness por bitmap y aquí estaría el archivo y damos en abrir. Otra vez linear y hacia atrás. En este caso tenemos bump y tenemos el normal map, que sería este, y damos en abrir y ya estaría configurado nuestro material de esta forma. Por ejemplo, si ustedes quieren que esté un poco más brilloso, por así decirlo, pueden activar diferentes opciones. Por ejemplo, yo ahorita, como este es un mármol, puedo activar nada más esto y modificarlo un poquitito. Y como se pueden dar cuenta, vamos agregando un poquitito más de brillo o de reflexiones. Puede ser un mármol tipo pulido, más o menos de esta forma se miraría bastante bien. Por ejemplo, voy a ver estos cambios en un render. Lo voy a modificar que esté un poco más grande porque estamos viendo el piso y esta parte del mármol. Y voy a comenzarlo nada más en este cuadro. Y más o menos de esta forma ya estarían los materiales, o al menos los que acabamos de configurar. Si gustan pueden ponerle un poquitito más de reflexiones, eso ya depende de gustos y de proyectos. Y ahora, por ejemplo, el siguiente material que nosotros tendríamos que modificar sería, por ejemplo, este muro que está en esta parte de atrás. Entonces, para esto nos vamos a ir con la herramienta de cuentagotas, seleccionamos ese pequeño muro y en mi caso ya me aparece configurado de esta forma. En el caso de que lo quieran igual, esas son las configuraciones que yo le agregué. Esto es porque ese muro yo lo quiero que sea muy parecido al material de las puertas de toda la cocina integral, solamente que con un tono un poco más oscuro. Por ejemplo, voy a sacar un render solamente de este lugar, voy a comenzar y como se podrán dar cuenta, los materiales son muy similares y bastante reflectivos. Esto es cuestión de gustos, en mi caso así está bastante bien. Ustedes pueden cambiar o bajar un poco la reflexión y el gloss, no se preocupen por eso. Por ejemplo, voy a pausar este render y tendríamos que continuar modificando diferentes materiales. En mi caso, el material, por ejemplo, del refri lo puedo dejar como tal, ustedes pueden modificarlo un poco. En mi caso no me molesta y así lo voy a dejar. Otro material es, por ejemplo, con el muestrario. Voy a ir a la campana y aquí tenemos este material corrugado de metal. Podemos cambiarlo un poquitito el gloss o las reflexiones, ya que la campana en sí, o al menos las que yo suelo utilizar, sí son un poco brillosas, pero tampoco tanto como la tenemos en este momento. Más o menos así la voy a dejar. Por ejemplo, otro elemento a seleccionar con el cuentagotas es este pequeño cristal. Como se podrá notar, aquí tenemos este material ya definido de un tipo vidrio. Nosotros podemos cambiarlo un poco el gloss o un poco las reflexiones, más o menos de esta forma, a mí me gusta. Por ejemplo, ahora me voy a ir a este otro elemento. Como se pueden dar cuenta, no tiene tanta configuración como tal y nosotros podemos cambiar esto un poco. Podemos modificar un poco las reflexiones, cambiar un poco el color. En mi caso yo lo tengo de un tono muy parecido a la cocina y lo voy a dejar así, está bastante bien. Por ejemplo, otro material que nos faltaría sería ese tipo de madera que le agregamos a la celosía. Por ejemplo, está en este lugar. Ya tenemos configurado el material como tal, pero nosotros podemos agregarle, por ejemplo, ahora las reflexiones. Algunas veces, aunque nosotros ya tengamos el material aquí, no nos aparece dentro de la carpeta y lo tenemos que buscar por fuera. En este caso es este. Y por ejemplo, voy a utilizar las reflexiones. En este espacio va a ser lineal, justo de esta forma. Ahora nos vamos a glossiness, que sería este. Recuerden también que vamos a modificar el bump por normal map. Obviamente nosotros podemos seguir modificando todo esto para que tenga, por ejemplo, un poco más de brillo. Por ejemplo, otro material que es bastante importante, ya que está en todas las vistas, sería esta parte de la silla. Primero vamos a seleccionar esta parte de la silla. Como se podrán dar cuenta, esta es la silla de bar, pero es la parte del asiento. Esto nosotros lo podemos dejar como un tipo plástico o como un tipo de tela. En este caso voy a utilizar un tipo de tela solamente para explicar cómo se modifica este tipo de materiales. Lo primero es irnos a este lugar y le vamos a poner que es por fábrica. Y como se podrán dar cuenta, ahora vamos a observar este material en un tipo de tela y nosotros podemos configurarlo. Por ejemplo, podemos irnos en la parte de color y cambiar el material. Y recuerden que todos los materiales que estoy utilizando se los estaré dejando para descargar. En este caso tengo este material de tela, voy a hacer un poquitito más grande las imágenes. El primero es el material base, que le voy a dar en abrir y todo está bien, me voy hacia atrás. Lo siguiente es agregar, por ejemplo, el tema de las reflexiones.
todo esto ya también lo tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos este que se llama Roughness, pero no tenemos el Reflection como tal. Entonces voy a cancelar, me voy hacia atrás y ahora en esta parte vamos a utilizar Roughness y voy a abrir esto y en esta parte voy a utilizar este elemento que se llama Roughness y me voy atrás y ya se está configurando esto un poco más. Nos vamos por ejemplo a Bump, Normal Map y le voy a dar por ejemplo este, está bastante bien. Y en este caso por ejemplo el de Reflection Color no lo tenemos, así es que solamente le voy a dar en Clear y de esta forma ya tendríamos este material configurado con los elementos que nosotros tenemos. Por ejemplo, una cosa que solemos utilizar al momento de sacar renders sobre este tipo de telas es un tema con algunos detalles. Por ejemplo, en cada pliegue de la tela, por ejemplo en esta línea en donde se dobla o en esta otra línea en donde tiene un doblez, suele mirarse un poco más iluminado, un poco más brilloso o gastado este tipo de tela, y este tipo de configuración es conocida como Fallow principalmente. Y para eso nos vamos a ir por ejemplo a Color, clic derecho, Rapid, nos vamos a ir hasta la parte de abajo y en esta parte tenemos la opción de Fallow y vamos a dar un clic sobre ella. Automáticamente en el color A ya tenemos el color de muestra de la tela. Lo que nosotros ocupamos es seguirlo configurando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es clic derecho, la vamos a copiar, clic izquierdo ahora en esta parte y la vamos a pegar. Y ahora lo que tendremos que hacer es del color B ponerlo un poco más claro. Entonces por ejemplo ahora damos clic en este lugar. Ahora en Color Space lo podemos dar en Custom Gun y por ejemplo ahora nosotros tendríamos que aumentarlo. En este caso está en .45, nosotros podemos dejarlo por ejemplo en .80, .90 y se va aclarando la imagen o la textura. Por ejemplo, damos hacia atrás y como se podrán dar cuenta el contorno es un poco más claro, que ese sería el color B, y con esto ya sería suficiente. Podemos dar hacia atrás y como se podrán dar cuenta la tela ahora se modificó y los pliegues ya se miran un poco mejor, y de esta forma es como yo la voy a dejar. Otra textura es por ejemplo la parte baja de la silla, ya que se van a hacer visibles nuestros renders. Por lo tanto selecciono ese material. Ya lo tenemos aquí. Nosotros podríamos importar, como lo hemos hecho anteriormente, un material de aluminio o de metal o algo para esa parte de las sillas, o por ejemplo nosotros lo podemos configurar. Como se muestran estas imágenes de referencia que serán los renders anteriores, había agregado este tipo de sillas diferentes en donde la parte de abajo está en un tono dorado. Nosotros podríamos hacer esto o podríamos ahora por ejemplo agregarlo en un tono un poco más plateado o un poquitito más opaco. Entonces vamos a configurar eso. Entonces en el caso de este material de oro, lo primero que vamos a hacer es poner un color base, por así decirlo. Entonces vamos a seleccionar esto, pero antes voy a dar clic derecho y cualquier tipo de textura que tenga la voy a limpiar. Ahora sí voy a seleccionar el color y por ejemplo me voy a ir a un tono más o menos aquí, o si gustan podemos poner los valores exactos en este lugar. Por ejemplo existen muchísimos valores para poner un tipo de oro, pero uno muy conocido es por ejemplo este. Vamos a utilizar primero los valores RGB. Entonces lo primero que vamos a hacer para esto es que lo vamos a cambiar de 0 a 255. Aquí sería el valor de 35, por ejemplo aquí el de 9, ahí lo voy a dejar como 0, por ejemplo aquí podría ser, no sé, punto 42, en este lugar lo podemos dejar de 1 y lo podemos dejar de punto 137, justo de esta forma. Es un color un poquitito muy oscuro. Ahora vamos a cerrar y vamos a desplegar la opción de Reflection. Entonces vamos a desplegar primero Reflection Color y aquí va a ser el color de reflexión que nosotros ocupamos. Por ejemplo nos podemos ir a un tono más o menos de este color y ponerlo más o menos aquí, o de igual manera poner los valores como tal. Por ejemplo aquí lo podemos dejar como 254, no sé, aquí por ejemplo un 205, 204, aquí por ejemplo un 480. Justo de esta forma sería más o menos este tono y lo voy a cerrar. Ahora por ejemplo podemos cambiar todo esto del reflejo del glossness. En mi caso lo voy a dejar como tal. Vamos a activar por ejemplo esto. Podemos aumentar bastante el valor ya que es un material de oro, por así decirlo, más o menos de esta forma. Ustedes pueden darle un poco más y en mi caso esta forma ya me gusta bastante, yo lo puedo dejar así. Ustedes pueden seguir modificándolo un poco más. Ahora por ejemplo voy a desactivar esta opción y voy a sacar un render previo. Por ejemplo ahora falta modificar solamente los materiales tanto del techo, el plafón y la tira LED. Entonces voy a proceder a modificarlos. Con el cuentagotas voy a seleccionar primero por ejemplo el plafón y por ejemplo una vez aquí voy a cambiarlo por medio de un mapa. Y por ejemplo yo tengo este material que es de un muro o de un acabado en tipo yeso y este es el que yo voy a utilizar. Doy hacia atrás,
Ya conocemos el proceso para agregar las reflexiones. No se preocupen, lo vamos a hacer igual. En este caso, por ejemplo, este material cuenta con roughness, así es que vamos a cambiarlo primero. Y vamos a utilizar roughness, que sería este. No tenemos un archivo como tal de reflexión, por lo tanto lo voy a limpiar. Vamos a bump, normal map y lo vamos a agregar. Y más o menos de esta forma ya estaría ese material. El siguiente, por ejemplo, sería la losa, que en mi caso tanto el plafón como la losa la quiero de la misma y voy a modificarlo también. Por ejemplo, ahora necesitamos modificar la tira LED, pero en este caso la tira LED no está muy visible, así es que nos va a tocar buscarla nosotros en los materiales. Entonces en este caso, este material de la tira LED es más fácil de modificar, por así decirlo, ya que no ocupamos muchísimas imágenes de referencia ni configurar mucho. Para esto lo primero que vamos a hacer es seleccionar. Recuerden que yo agregué el material con nombre de tira LED. Voy a dar clic en este lugar y lo voy a eliminar. Esto lo hago porque este no es un material común, por así decirlo. Es un material que necesitamos que emita un tipo de luz. Entonces, una vez que lo borramos, vamos a crear un nuevo layer, pero ahora va a ser un layer emisivo. Ahora en este lugar nosotros podríamos cambiarle el color. En mi caso, como es una cocina, yo suelo utilizar un color más o menos en ese tono un poquitito más amarillo, naranja. Ustedes lo pueden dejar 100% blanco, e inclusive algunas personas lo ponen, por ejemplo, en tonos azules, que cambien de color, etc. En mi caso, con un tono un poquitito naranja está bastante bien, pero sin llegar a ser muy fuerte, solamente un poquitito. Ahora en este lugar vamos a cambiar la intensidad. Por ejemplo, yo en este lugar puedo poner un 8 de intensidad y ya estaría bastante iluminado. Y lo siguiente es cambiar la transparencia. Por ejemplo, lo voy a aumentar y voy a bajar un poquitito la intensidad para que se alcance a notar. Ahora voy a comenzar un render solamente de este lugar en donde se miraría esa tira LED. Y ahora ya tenemos este tipo de material emisivo. Está un poco fuerte. Podemos bajarlo un poco. Vamos a pausar este render y lo podemos bajar, por ejemplo, a 0.5. Volvemos a sacar el render y lo pueden dejar más o menos así. Vuelvo a pausar, lo voy a cambiar ahora, por ejemplo, a 1 y voy a desactivar esta opción del recuadro y voy a sacar un render como tal para ver cómo se mira en el contexto. Por ejemplo, este material aquí ya irradia o emite este tipo de iluminación. Nosotros podemos dejarlo como tal o seguir pausando y, por ejemplo, hacerlo un poco menos transparente. Esto depende totalmente de la calidad que ustedes le quieran dar a este tipo de iluminación en su proyecto. Y lo voy a dejar, por ejemplo, de 0.85, justo de esta forma. Ahora otra cosa que tenemos que modificar y que es del mismo tipo de material emisivo sería esta parte de la iluminación o del foco que agregamos. Entonces voy a minimizar un poco esto. Con el mismo cuentagotas voy a seleccionar este material. Ahora lo tenemos aquí. Como se podrán dar cuenta, ya es un tipo de material emisivo, no ocupamos eliminarlo, pero tiene una intensidad bastante alta. Por ejemplo, lo voy a modificar a 0.70. Voy a darle un poquitito más de transparencia. Voy a modificar también un poquitito el color y voy a sacar un render previo. Entonces, por ejemplo, voy a dejar esta configuración y voy a pausar el render. Ahora ya he modificado los materiales principales que se muestran en esta vista o en esta escena y técnicamente ya estaría listo para sacar un render, pero en mi caso se me hace que se mira un poco oscuro todavía y voy a modificar esto como ya lo hicimos al principio. Me voy en configuraciones, en cámara y voy a cambiar un poco la exposición. Por ejemplo, me gusta este valor de 9, pero recuerden que podría estar un poco quemada la imagen. Para esto solamente nos vamos en vista, color clamping, force color clamping, nos vamos en esta opción de exposición y tenemos que bajar la intensidad hasta que se elimine todo esto que esté quemado, más o menos de esta forma. Y voy a desactivar otra vez esta opción y, por ejemplo, aquí ya podríamos sacar un render. Por ejemplo, normalmente en este lugar otra cosa que se podría hacer es, por ejemplo, agregar algún tipo de persona, algún tipo de elemento como algún florero, algunos vasos, justo como se muestra pues en este render final. En mi caso yo lo había agregado directamente desde esta opción de Chaos Cosmos. Ustedes pueden abrirlo y yo por el momento tengo este pequeño error, así es que no podría hacerlo como tal, pero por ejemplo ustedes, justo como se muestra en este pequeño video, les aparecería para agregar, por ejemplo, tanto personas, este tipo de decoraciones, y es muy fácil, solamente
buscan lo que más les gusta, lo seleccionan, lo van a descargar y lo agregan directamente a su escena. Y normalmente no hace falta modificar mucho los materiales o algo por el estilo, a no ser que quieras un render muy realista al final. En mi caso, pues por el momento no lo puedo hacer, así es que lo voy a cerrar. Por ejemplo, si ustedes tienen un V-Ray que no tiene esta opción de Shadows Cosmo, lo descargan desde esa página, lo agregan a su escena igual que lo hicimos con las lámparas y con ese tipo de mobiliario, y van a modificar sus respectivos materiales. En mi caso lo voy a dejar como tal y voy a proceder a sacar mi primer render. Ahora, por ejemplo, voy a dar una calidad buena, voy a desactivar estos dos para que sea un render final. Y ahora, por ejemplo, si ustedes podrán notar, los renders por lo regular tienen estos pequeños puntitos. Esto es principalmente porque no hemos activado la opción de denoiser. Vamos a activarla y lo vamos a dejar todo como tal. Y aquí podemos cambiar este tipo de calidad. En mi caso no lo voy a dejar con una calidad muy alta porque tardaría mucho en sacar el render, pero la puedo poner con una calidad de, por ejemplo, 0.05, y todo lo demás ya estaría más o menos de esta forma. Y entonces ahora sí, y hasta este punto puedo proceder a sacar mi primer render. Y por ejemplo, hasta este punto ya tendríamos un render final, por así decirlo. Nosotros podemos desplegar esta opción y vamos a guardar un nuevo historial de esta forma, y vamos a guardarlo en nuestra computadora. Este render, por ejemplo, voy a poner escritorio, le voy a poner que es el render 01 y le voy a dar en guardar. Ahora, por ejemplo, si yo comparo este historial, nos podemos dar cuenta de la diferencia en calidad e iluminación y algunos materiales entre un render y otro. Entonces voy a cancelar esto, voy a quitar un poquitito el historial, y ahora lo otro que nosotros vamos a modificar es el render 02, que sería este. Pero ahora, por ejemplo, en lugar de utilizar la tira LED como un material emisivo, vamos a hacer algo diferente. Por ejemplo, me voy a acercar, voy a seleccionar esto y nos vamos a ir a esta opción para convertir el objeto en una luz, y ya tenemos esta nueva luz. Eso también lo podría hacer, por ejemplo, con cada uno de esos elementos. Entro, por ejemplo, este circulito que sea un diferente objeto que irradia luz, también este, por ejemplo. Y como se podrán dar cuenta, como es un componente, se cambiaron todos a este tipo de elementos, igual este. Me voy a ir otra vez a esta vista, abro otra vez V-Ray con su respectivo editor. Por ejemplo, me voy a materiales y en tira LED voy a cambiar la intensidad a 0, y por ejemplo con el cuentagotas selecciono el material de esta bolita que sería la iluminación y lo voy a poner también en 0. Pero no se preocupen, ahora por ejemplo nos vamos a luces y ahora ya nos aparecen estas tres opciones. Por ejemplo, primero voy a seleccionar esta y voy a cambiarle el color. Como recordarán, lo tenemos un poquitito naranja, no mucho. De igual manera este también lo voy a cambiar un poquitito naranja, y este también. Ahora, por ejemplo, si yo saco un nuevo render, se va a cambiar a la vista del render 02, y como podrán notar tenemos el mismo tipo de dome light, que sería el sol que nosotros agregamos. Tenemos los materiales iguales porque una vez que modificamos uno se modifican todas las vistas. Y por ejemplo ahora, como se pueden dar cuenta, está muy quemada la opción de la iluminación. Voy a pausar esto y por ejemplo le voy a bajar la intensidad. Vamos a bajarla por ejemplo a un 5. Lo voy a hacer con todas. Una vez hecho esto voy a volver a sacar un render para darme cuenta qué tan intensa es la luz y si necesito modificarlo. Por ejemplo aquí sigue siendo un poquitito intenso. Vamos a pausar y seguimos bajando. Voy a volver a sacar un render previo. Por ejemplo, podemos dejar este valor. Puede que ahorita el render, como es de día, no se mire tan bien, pero si nosotros cambiamos, por ejemplo, el dome light para que sea de noche o de algún atardecer, entonces ya se miraría un poquitito mejor la luz interior. Otra cosa que falta y nos pudimos dar cuenta son los spots como tal, ya que no le hemos agregado una iluminación. Entonces me voy a acercar a ellos. Por ejemplo, voy a entrar dentro de este spot, selecciono este elemento y yo puedo crearlo como un objeto que emita luz, como ya lo hicimos con los otros objetos, o podemos agregarle por ejemplo una ES Light o una Spotlight. Ustedes pueden elegir la que más les guste. En mi caso yo suelo convertirlo en una luz, y como este no es un componente lo tenemos que agregar uno por uno entrando en cada spot. Entonces ahora otra cosa que suelo agregar para que se note un poco más el render, y esto es opcional, es agregar un spotlight. Ustedes si gustan pueden dejarlo con la luz que acabamos de agregar, o pueden dejarlo solamente con esta spotlight, o lo pueden dejar con ambas. Por ejemplo, yo simplemente agrego uno aquí, selecciono esto, doy en mover
con un punto, control para copiar, flecha de la derecha del teclado para restringir este eje. Por ejemplo, lo voy a pegar más o menos aquí y le voy a poner que lo quiero por 5 copias. Y así de rápido ya agregué un spotlight. Me voy otra vez a esta vista, abro otra vez V-Ray con su configuración y como se podrán dar cuenta ahora tenemos la spotlight y tenemos todos estos tipos de luces que son las que agregamos en cada spot. Y primero voy a entrar en este lugar y le voy a modificar el color como ya lo he hecho anteriormente. Y para no hacerlo uno por uno porque va a tener el mismo color, voy a dar clic derecho, copiar, ahora clic derecho y pegar, y así lo voy a hacer con todos. Y nosotros tenemos que modificar la intensidad de cada spot. En mi caso, por ejemplo, este con una intensidad de un 12 está bastante bien. Ustedes pueden dejarlo un poco más o un poco menos. Y la intensidad del spotlight, como se pueden dar cuenta, solamente es 1, a pesar de que tenemos 5. Esto es porque seleccionamos uno y lo copiamos. Entonces vamos a configurar aquí. Le puedo dar una intensidad, por ejemplo, de 35. Ahora en mi caso ya voy a sacar el render final. Recuerden que estamos en esta parte y le voy a dar en render. Entonces simplemente dejamos que se termine de cargar todo el render final, que sería el render 02. Les recuerdo, ustedes aquí pueden agregarle todo tipo de elementos, por ejemplo alguna persona, comida o algo por el estilo, justo como se muestran en sus imágenes de render de referencia, o lo pueden dejar como tal. Eso ya depende de la complejidad que ustedes necesiten para este proyecto. Por ejemplo, en este caso el render se terminó de guardar. Una vez que nos gustó, podemos, por ejemplo, desplegar esta opción y guardarlo en el historial justo de esta forma, y también podemos guardarlo obviamente en nuestro equipo o nuestra computadora. En mi caso lo guardo en el escritorio y por ejemplo voy a poner render 02 y esto ya se guardaría en formato PNG. Y por ejemplo, algo muy importante al momento de sacar renders, o sobre todo si están trabajando en postproducción, por ejemplo con Photoshop, es trabajar por medio de canales todo tipo de render. Por ejemplo, nos vamos en esta opción y como se podrán dar cuenta yo tengo dos elementos que ya he agregado. Para que nosotros podamos agregar otro elemento, damos clic derecho aquí y podemos simplemente elegir alguno de ellos. En mi caso yo elegí material ID y elegí la opción de luces, que serán estos dos. Por ejemplo, en el material ID, si yo ahora al finalizar el render doy clic en este lugar y me voy a material ID, como se podrán dar cuenta me muestra los materiales solamente de las sillas, de la parte baja de la silla y del piso. Esto es porque son los únicos materiales configurados para este tipo de trabajo. Para configurarlos solamente nos vamos en materiales. Por ejemplo, otro que ocuparíamos sería por ejemplo este de la tarja. Desplazamos opciones y por ejemplo en este lugar lo que nosotros ocuparíamos es agregar un nuevo atributo. En este lugar va a ser material ID. Desplazamos y aquí podemos cambiar el color a cualquiera. Por ejemplo podemos dar este y de preferencia hacer esto con los materiales que sí ocupamos. En este caso sería la tarja, la barra, por ejemplo esta pequeña madera, obviamente toda la cocina integral, plafón y todo eso. Cambiar su material ID, de preferencia uno con cada color, y esto es porque nosotros al sacar este render y pasarlo a material ID al final, esto también lo vamos a poder guardar como una imagen. Por ejemplo yo aquí tengo este, lo voy a volver a guardar justo así. Y por ejemplo si yo este archivo lo abro en Photoshop y supongamos que queremos cambiar el material del piso, pues es bastante sencillo. Nosotros nada más vamos a seleccionar el material de todo el piso rápidamente y lo cambiamos y no tenemos que estar seleccionando manualmente cada espacio. Otro por ejemplo es el tema de las luces. Por ejemplo yo guardé este render, como se pueden dar cuenta tengo la capa activada de luces, yo la agregué directamente de aquí y eso también nosotros lo podemos guardar y utilizar dentro de Photoshop. De esta forma nosotros vamos a seleccionar más rápido las luces, por ejemplo todo esto, y podemos cambiar el color de ellas, la intensidad, hacerlas más grandes, y eso se puede modificar totalmente en postproducción. Puede que ahorita no nos sirva mucho trabajando solamente con V-Ray, pero si trabajamos después con Photoshop por ejemplo sí nos serían de bastante ayuda. Y hasta este punto ya sería todo. Tenemos por ejemplo guardados dos render finales. Ahora podemos simplemente cerrar todo esto y recuerden estar guardando absolutamente todos sus cambios, tanto los de V-Ray como SketchUp se guardan directamente en archivo y en guardar. O por ejemplo si ustedes cambiaron el material dentro de V-Ray, no se preocupen, de igual manera archivo y guardar, o más rápido con el comando Control S. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.